Bueno, muy bien, vamos a meternos, como decíamos, en este espacio junto a Nicolás Lussich para desmenuzar la situación económica, la situación del empleo, entre otras cosas. Pero hay una pregunta que me surge a mí. ¿Qué puede pasar con Brasil? Con Bolsonaro, aparentemente, eventualmente con Haddad. ¿Qué impacto puede llegar a tener eso? ¿O qué impacto está teniendo en este momento en la economía de Uruguay la situación de especulación electoral que hay hoy en Brasil? Además de grado inversor sí, grado inversor no, mejor dicho no. Grado inversor sí, grado inversor no, no. ¿Perspectivas económicas que cambian o no? Vamos a hablarlo con Nicolás Lussich. Nico, ¿cómo andás? ¿Qué dice Danilo? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno. Aquí en Arriba, gente. Sí, para empezar por lo de Brasil. Creo que empecemos con Brasil. Es el tema de la coyuntura. Después a mí me gustaría aterrizar en los temas del salario y del empleo. Creo que es lo que la gente... Son temas importantes. Como base de análisis, ¿verdad? Pero en Brasil, recordemos que en los últimos, yo diría, 2 años, por lo pronto, estamos en una suerte de estancamiento económico, caída del PBI, crecimiento ahora, pero muy leve, y con una crisis política que no se ha resuelto, porque después de la destitución de Dilma Rousseff, el gobierno de Michel Temer fue una suerte de gobierno, es una suerte de gobierno de transición, esperando justamente lo que va a resultar ahora. ¿Cuál va a ser el nuevo gobierno electo? Y el favorito muy claro es Jair Bolsonaro. Sí. Hoy en estas horas, Danilo, se dieron a conocer las últimas encuestas. Las primeras encuestas en esta segunda vuelta. Del balotaje. Big Data, que lo informó la revista Bella, da 54-48 a favor de Bolsonaro. Es una diferencia importante, aunque Haddad remontó mucho. Sí. Y la Datafolia da 58-42. Es una diferencia abrumadora. Es muy difícil que pueda ganar Haddad. Bolsonaro es el favorito absoluto. ¿Cuáles son las ideas de Bolsonaro? Es una figura que está hace mucho tiempo en la política brasileña, en realidad es diputado hace muchos años, y siempre ha sido un político de perfil conservador, un sesgo más bien autoritario, es un ex militar, y además con declaraciones muy polémicas, xenofóbicas, discriminatorias. Por supuesto que en la brega política hay veces que esas declaraciones se suelen exagerar o sus partidarios las minimizan. Pero lo cierto es que es un hombre de pensamiento conservador. Se lo critica porque habla poquito de economía. Bueno, él cuando ha hablado y cuando ha tomado postura ha tenido más bien, históricamente, una posición más bien proteccionista, de proteger a las empresas estatales, pero designó a Paulo Guedes, que es un economista formado en Chicago en los años 70, 80, que fue la universidad donde se gestó básicamente la renovación del pensamiento liberal, lo que se llama habitualmente el neoliberalismo. Y Paulo Guedes es un hombre de hecho, ha aparecido en las últimas conferencias de prensa a su lado. Sí, porque ya es momento de empezar a decir, bueno, ¿qué vas a hacer? Y en esta semana, después del balotaje, Bolsonaro dio una entrevista a Bandeirantes, una de las cadenas de Brasil, y dijo, bueno, lo de la privatización hay que verlo porque se había planteado que podía haber privatización, apertura de mercados, baja de los impuestos. Dijo, lo de la privatización de Eletrobras, la empresa estatal eléctrica de Petrobras, hay que verla. Hay que ver también lo de la reforma de la seguridad social, con qué ritmo se hace. Es decir, le puso paños fríos a ese supuesto impulso, digamos, reformador neoliberal, que había sido motivo de aumento en las acciones y baja del dólar en Brasil. Bolsonaro es buena noticia para los mercados financieros brasileños. Eso puede ser chocante para más de uno, pero en la medida que Bolsonaro avanzaba en las encuestas, las acciones subían en Brasil y el dólar bajaba. Lo cual no nos venía mal, porque estábamos quedando muy desparejos en precios relativos con Brasil, muy caros, y la baja del dólar en Brasil por el efecto Bolsonaro, de alguna manera tenía un cierto efecto positivo, coyuntural. Con estas declaraciones ayer subió el dólar en Brasil, pero seguramente con estas encuestas que lo reafirman como favorito, seguramente haya una cierta calma, entre comillas, porque Brasil está con un déficit fiscal del 8% del PBI. Una locura. Una locura. Claro, como Brasil maneja todo en su moneda, el real, no tiene esa incertidumbre cambiaria que tenemos países como Uruguay y mucho mayor medida Argentina. Pero de todas maneras es una situación económica complicada. ¿Por qué es importante Brasil? Porque es el segundo socio comercial, muy importante en turismo, en servicios, y además indirectamente impacta en Argentina, porque Brasil para Argentina también es muy importante. En esto que decís, y lo que se comentaba antes, esa idea de soltarle la mano al bloque regional y apuntar más a los mercados internacionales sin tener en cuenta a sus vecinos, digamos. A sus vecinos, sí. ¿Es una tendencia o también viene, bueno, con paños fríos, como vos decís, en otros aspectos? Es una buena pregunta, Lori. Viene con una gran incertidumbre, porque el Mercosur, quiere o no, con todos los problemas que tiene,
Es un bloque que está andando, está definido. Nosotros exportamos a Brasil básicamente sin aranceles o con todos los beneficios del Mercosur, lo mismo con Argentina. En realidad, los problemas que hemos tenido con los vecinos, puede haber algunos vinculados estrictamente al Mercosur, pero sobre todo han sido cuestiones de la economía. Si una economía vecina entra en recesión, entra en problemas, por más que estés en el mismo bloque comercial, vas a exportar menos. Claramente. Además, ya es difícil comparar porque el contexto global está más complicado, el proteccionismo de Trump, que ahora hay preocupación porque puede impactar en la marcha de la economía china, que es el gran socio de Brasil, Argentina, Uruguay y de toda América del Sur. Por lo tanto, yo te diría que ese tema, además es una gran incógnita, la verdad, no hay mucha definición en ese sentido. Bolsonaro ha hablado poco y nada de ese asunto. Es una gran incógnita. Yo no vislumbro cambios demasiado grandes. Brasil es el natural líder regional, pero le ha sido difícil o ha sido reticente a asumir ese rol. Además, lógicamente, Brasil ve la relación más bien bilateral con la Argentina, el problema que hay en Venezuela y después su relación con Estados Unidos y con el resto del mundo, ¿verdad? Lo de Uruguay es más simbólico, si se quiere. Nico, vamos a temas domésticos, sí, si te parece. Por supuesto, el empleo es un tema que está preocupando. Sí. Hay una negociación salarial hoy arriba de la mesa que de alguna manera tiene o mira directamente a la situación del empleo. Claro. Las autoridades han repetido una y otra vez que el empleo es una preocupación, que hay que atenderlo, pero que han matizado un poco la preocupación que sectores empresariales o políticas de la oposición dicen sobre el tema del empleo, en el sentido de que se han creado en este periodo 300.000 puestos de trabajo. Bueno, sí, es bien interesante, más allá la discusión se torna muy política, ¿verdad? Sí. Y el gobierno busca defender su posición y eventualmente plantear algún avance como el que tú decías, mirando el ciclo global. Si vos mirás la tasa de empleo que mide cuántas personas de las que son mayores de 14 años están trabajando, ahí tenés mucha gente que está jubilada, no trabaja, estudiantes o gente que no trabaja por esas circunstancias. Cuando arrancó este gran ciclo de crecimiento, por allá por el año 2007, la tasa de empleo andaba entre 56 y 57%. Llegó a 60 y pico de personas cada 100 que trabajaban mayores. Y ahora ha habido una caída. Y volvió la tasa de empleo a los niveles de 2007-2008. Quiere decir que la verdad es que, desde ese punto de vista, el resultado no es del todo bueno, porque como que volvimos al punto de partida. Y hay problemas de empleo porque el ciclo económico cambió. ¿Vos compartís lo que dijo Astori el fin de semana? Que la buena noticia dentro de todo es que sí, la tasa de actividad, en realidad la cantidad de personas que han salido a buscar trabajo ha aumentado y por eso aumenta el desempleo. Bueno, yo creo que el aumento de las personas a buscar trabajo, que se dio en agosto, hay que ver si eso continúa, pero es un síntoma de que en los hogares se empieza a sentir el problema. El problema del empleo y el problema del salario y el aumento del costo de vida. Ustedes fíjense que desde 2006 hasta 2014 o 2013 crecieron juntos el empleo y el salario. Y en una economía, cuando crecen juntos el empleo y el salario, es una economía que va a todo trapo. Y Uruguay así estuvo, aumentó la exportación, aumentó la inversión, aumentó el consumo. Las tres cosas al mismo tiempo. Eso cambió. En 2014, 2015 claramente, ya la inversión empezó a caer, el consumo más moderado y las exportaciones tuvieron la caída en los precios. Y empezó a bajar el empleo, el salario siguió subiendo, porque están los ajustes, está el mecanismo de negociación colectiva, pero ahora llegó un momento en el que la inflación te sube, la actividad empieza a mermar, tenemos la crisis regional que todavía no se expresó en el PBI de Uruguay, pero se va a expresar, entonces empieza a ceder el salario, porque además las negociaciones salariales están muy trancadas. Los empresarios dicen, yo no puedo comprometerme a esto, tengo problema de trabajo, tengo problema de rentabilidad, entonces empiezan a postergar los ajustes salariales y la inflación sigue de largo, te empieza a comer salario, la gente busca más ingresos en los hogares. Los ingresos de jubilaciones ayudan, el ingreso de los patrones no ha cedido, se ha mantenido, incluso ha mejorado, venía un poco castigado de antes, pero lo que importa en los hogares es el salario. Entonces estamos en una circunstancia con menos empleo y un salario real que ha cedido. No son grandes caídas, no estamos hablando acá de problemas drásticos de la economía. Y aquí es un tema interesante, como vos me planteás esa story. ¿Qué le puede exigir a alguien a un equipo, qué se le puede exigir a un equipo económico? ¿Que la economía crezca a todo trapo por la eternidad? Ojalá. Pero en realidad, por lo menos desde mi punto de vista, lo más razonable, lo más genuino, porque una economía le va bien si tiene buena educación, si tiene buena infraestructura, el sistema político ayuda, hay consensos, va más allá de lo que pasa en el Ministerio de Economía.
Pero los ministerios de Economía se les puede pedir que eviten las crisis, que eviten los grandes golpes, que suavicen. Los sobresaltos. Exacto, porque eso te permite invertir con más tranquilidad, planificar familiarmente, aún con dificultades, que haya una recesión en el Uruguay, que el PBI ceda ahora a fin de año, porque Argentina realmente está complicada. El Fondo Monetario ajustó a la baja casi 2,9, creo que es la caída. Revisó la caída. O 2,5, no recuerdo bien si, pero es una caída fuerte. Si Uruguay tiene una baja en el PBI, digamos que puesto en el contexto, no es algo que pueda decir es una alarma. Lo que es grave es una crisis, un quiebre, una de esas cuestiones que ya tuvimos en otros momentos, que te desacomoda todos tus planes, en la empresa, en la familia, en el propio Estado. Y creo que la conducción económica ha logrado esa amortiguación de los ciclos. El tema que la cosa se ha puesto un poco extrema porque... Tenemos una conducción económica como el país, suavemente ondulada. Bueno, porque además es un rasgo del Uruguay, siempre moderar las cosas. Por eso estas cosas que pasan en Brasil, con esta irrupción de una figura como Bolsonaro, son difíciles de vislumbrar en Uruguay. Lo cual tiene también su lado negativo. A veces nos cuesta reaccionar para ir a fondo con determinadas reformas. Uruguay tiene que hacer una reforma de seguridad social, obviamente, porque ahora tenemos un déficit fiscal de casi 4% del PBI. No se puede sostener. Ya Fitch, la calificadora, nos puso la tarjeta amarilla. Que es la perspectiva negativa. De la deuda. Y ahora, si querés, explicamos un poquito eso. Y dice, hay que hacer algo. Pero cuando vos te pones a mirar, y yo lo he hablado con economistas, con la propia gente del gobierno, ¿qué podés recortar hoy el gasto estatal? La inversión del Estado ya está muy recortada. Tenés todo el compromiso jubilatorio, todos los compromisos salariales, el gasto, y no tenés mucho espacio para recortar. No tenés lo que se dice en economía, margen para hacer política anticíclica. Bueno, menos de expandir el gasto, porque ya estás repasado de déficit. Si ingresáramos a este escenario, si hubiéramos ingresado con un déficit del 2%, 2,5%, vos decís, bueno, dejo que el gasto siga o incluso puedo aumentar un poco la inversión, se me va un poco el déficit fiscal, pero amortiguo. Estamos en 4. Estamos en 4. Ahí es donde la cosa no está tan buena respecto al concepto que yo manejaba hace minutos de esa amortiguación. Nos estamos quedando un poco restrictivos con esa amortiguación. La suba del dólar ayuda. Hay más de un oyente, de un televidente que nos puede decir, bueno, pero yo estoy endeudado en dólares. Bueno, si estuviste endeudado en dólares hasta ahora, estuviste de fiesta. Porque el dólar estuvo flojísimo. Sí, así que se te queje en la mesa familiar o en el boliche o en el trabajo, el dólar me sube, no, para. Estuviste de fiesta hasta ahora. Ahora el dólar sube, si vos no te endeudaste en tu moneda, que es el peso. Hace años que el consejo de todos los economistas es no endeudarse en dólares, ¿no? Exactamente. A veces no es posible también por el tipo de bien que uno adquiere. Y el dólar es un amortiguador. La suba tampoco es muy grande porque hay que descontar la inflación. Claro. El dólar ha subido un 14% en el último año, la inflación es un 8 y pico. Y la perspectiva es que continúe con esta tendencia alcista moderadamente. Moderadamente y acompañando, que es bueno. ¿Qué expectativa a fin de año del dólar? Y bueno, ahora los economistas, yo no recuerdo las últimas encuestas, y siempre es muy difícil, ¿no? Porque vos mirabas encuestas hace 6 meses atrás y era 31, 30, y ya nos pasamos. No sé. Pero se habla de 33 y básicamente sería algo de eso. Igual es un ajuste muy moderado, ¿no? No es que haya una gran valorización del dólar. Y respecto a lo de Fitch, a la calificadora de riesgo, es un caso interesante y de cuidado, porque Uruguay, otra de las cosas muy buenas que ha tenido, tiene una deuda que es importante, porque Uruguay siempre respetó sus compromisos en plena crisis, entonces mantiene una deuda importante. Cuando el PBI crece, la relación deuda-PBI va bajando, porque vos tenés más capacidad. Pero cuando el PBI se empieza a achatar y tenés menos crecimiento y tenés déficit, la deuda sube, el PBI queda más chato, empezás a tener una relación deuda-PBI más grande y ahí la calificadora te hace la observación. Astori relativizó, ¿no? El cambio en la nota. Porque Fitch tiene a Uruguay en el mínimo, como la maestra, ¿no? ¿Viste? La maestra te ponía bueno y te empezaba a ir mal y para no ponerte bueno regular, te ponía bueno para abajo. ¿Te acordás que Una flechita. La flechita. Bueno, Fitch hizo algo parecido. En Moody's y Standard & Poor's nos tienen en bueno muy bueno, un escalón más arriba. Bueno, las calificadoras a la larga van juntas. Pero a mí me gustaría explicarle a los televidentes qué es esto de la calificación. A ver, está bien. Eso mismo, y también te quería preguntar, si quieres ponerlo en el orden de tu explicación que quieras, ese puede y debe rendir más, ¿no? Claro. ¿Qué significa? ¿Qué debería hacer Uruguay para poder el problema es que llega esto
en el momento del ciclo político muy complicado, porque ya el gobierno tiene poco espacio político para tomar medidas de ajuste. No tiene nada ya. Ayer se acaba de terminar de votar definitivamente la última rendición de cuentas. Exacto. Ya está la suerte echada. Lo cual no es bueno, porque se necesitan medidas ahora. Lo que te dice Fitch es, no esperemos al gobierno que viene, hay que tomar medidas ahora. ¿Y cómo las tomas? El Frente Amplio en el gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Va a suspender rebajas de impuestos? ¿Va a achicar gasto? Hay dos cosas que a mí me parece que pueden mejorar la cuestión. Que arranque la construcción del ferrocarril central y que la cosecha de soja sea mejor el año que viene y ayude. Pero yo diría que lo importante es que el dólar se fortalezca, paulatinamente, pero se fortalezca y que la inflación pueda separarse un poco. ¿Qué es lo que hacen las calificadoras de riesgo? Te ponen nota en tu deuda. Y Uruguay tiene grado inversor. ¿Qué quiere decir? Los grandes capitales mundiales que están en fondos de inversión o incluso en fondos de jubilaciones, hay fondos de jubilación en Estados Unidos, en Europa, los jubilados ponen toda su plata en fondos. Puede ser algo parecido a lo que hace la SAFAP, claro. Aunque son modalidades distintas. La SAFAP no puede invertir en el exterior. Exacto. No es la SAFAP. Tiene la plata allí. Esos fondos tienen pautado que no pueden invertir en títulos de deuda de empresas o países que no tengan grado inversor. Entonces, si Uruguay pierde grado inversor, esos fondos se tienen que deshacer de los títulos de Uruguay. Que hasta ahora, cuando Uruguay emite papeles, hay una avidez muy grande. Muy buena avidez. Los títulos de deuda. Coloca a muy largo plazo. Es decir, la gestión de la deuda uruguaya ha sido uno de los buenos amortiguadores. Entonces, a no perderlo. El tema que ya Fitch nos pone en alerta. Ahora, todo esto, Danilo, Lore, es parte del contexto. El tema es el salario y el empleo. El empleo sigue bajando y ahora además hay más gente buscando trabajo y aumentó el desempleo al 9%. Nos falta el capítulo salario. ¿Qué está pasando con el tema salario y la discusión salarial? Y lo que pasa es que no hay acuerdo. O sea, algunos sectores acordaron, pero vos fíjate, hay un tema que a mí yo lo he comentado con ustedes alguna vez. Arregla la bebida. ¿Por qué arregla rápido la bebida? Bueno, porque la bebida es un sector cuasi monopólico, donde las empresas tienen capacidad de pasar a precio los ajustes salariales. Y en la construcción algo parecido pasa, es decir, el costo de la construcción de Uruguay, donde el Estado habitualmente es un demandante grande, pero los costos pasan. Sí. Las empresas pasan los costos, salvo las que compiten con el exterior, como por ejemplo el agro. El agro dice, te aumentan los sueldos, pero decís, bueno, yo vendo leche en polvo, la carne a Alemania, a China, ahí no le puedo decir, aumenté los sueldos, le paso precio, no. Ahí hay problemas de competitividad más directos. Ahora, el tema es el empleo, ¿no, Danilo? Porque el gran integrador social es el empleo. Y ahí es donde está la preocupación, porque ha caído mucho el empleo. ¿Y sabes dónde cayó sobre todo? A ver. En hombres, porque el empleo femenino subió mucho y ahora se dio un poquito. Era una preocupación anteriormente, el tema del empleo en las mujeres. Ojo, el empleo masculino sigue siendo mayor que las mujeres. Sí, claramente. Pero de todas maneras es una evolución positiva. Y lo que ha caído más en los últimos años es el empleo masculino. Y sobre todo los jóvenes. El empleo de los mayores de 25 casi no cayó en estos últimos años. El que cae es el empleo juvenil. Y yo les comentaba antes de ingresar acá al estudio que estuve en Alemania en estos días, invitado por el gobierno alemán. Ellos tienen un programa que se llama formación dual, donde los jóvenes hacen 10, 11 años de formación básica e intermedia e ingresan a las empresas con un contrato laboral, pero se siguen formando. No ganan lo mismo que un trabajador, pero hacen una formación en la empresa y una vez por mes van una semana a una universidad a completar su formación teórica. El sistema de formación dual alemán que les permite, entre otras cosas, tener un muy bajo desempleo juvenil. Esas cosas ahora Uruguay está incorporando legislación para eso y es clave porque vos al final te pones a pensar lo que pasa con la delincuencia, lo que pasa con la falta de proyección de los muchachos, los problemas que hay en la educación y esas cuestiones hay que ponerlas en juego. Es la clave. Y es clave, no se trata de recetas mágicas, sino de pensar esas cosas, ¿no? Ahora, la economía está con un problema, este segundo semestre que está terminando va a ser difícil y veremos el año que viene qué es lo que sucede, ¿no? Con estas cuestiones, a ver si podemos remontar o nos quedamos todavía en el barro. Y miramos mucho Brasil, ¿no? Por este efecto de elecciones. Pero tenemos a los vecinos en Argentina. Que hemos hablado poco esta mañana de Argentina. Ahí tenemos un lastre tremendo. Pero déjame hacerte este comentario a propósito de lo que decíamos recién de cómo superar las crisis. Y no hay Fondo Monetario Internacional que le haga prender el motor, ¿eh? Vos fíjate. No hay manera. Argentina tuvo el 1-1 con Menem y Cavallo en los 90. Sí, sí. Muchos costos sociales, mucha polémica, porque algunas cosas avanzaron desde algún punto de vista. Pero lo que avanzó fue que la inflación bajó.
Después vino la devaluación, la crisis, pero la inflación siguió relativamente baja. Y ahora Argentina estos años se le ha ido de las manos de vuelta a la inflación, está en un 40%. Y vos decís, tanto costo, tanto sufrimiento para de vuelta volver al mismo lugar. Eso no le ha pasado al Uruguay, la inflación en Uruguay se ha mantenido después de que bajó a fines de los 90, más allá de las crisis. Sí, bajó de los 2 dígitos y se mantuvo ahí. Con oscilaciones, pero se ha mantenido. Y esas son las cosas que tenemos que defender, que son los grandes patrimonios de la estabilidad económica más allá de los ciclos. Bien. Muy bien, Nico. La verdad, completísimo. Me quedé pensando, la experiencia de estos jóvenes en Alemania es comparable a nuestros estudiantes en la UTU, pero con empleo. Exacto, se le llama formación vocacional en Alemania. No lo puedo pronunciar en alemán porque es complicado. Igual no lo entenderíamos. ¿Tú lo aprendiste en un mes? Bildung es educación, eso me quedó claro. Pero sí, tiene el mismo perfil, pero como tú muy bien decís, combinado con experiencia del trabajo. Estuve en una de las principales empresas automotrices de Alemania. Ajá. Porque vamos, fíjate qué otro impacto tiene. Los muchachos que entran en este sistema ya no están trabajando con motores a combustión, están todos trabajando con motores eléctricos. Ya les permite no solo integrar a los jóvenes, sino anticiparse a los cambios tecnológicos. Entonces es muy potente. ¿Y se puede extrapolar eso a nuestra realidad o es difícil? Hay algunas experiencias, caso del centro Anima, que trabaja allí en conventuales, que trabaja justamente con este modelo. Y yo creo que hay que ensayar, no hay que extrapolar, importar como si fuera una receta mágica. Pero ciertamente es un caso interesante, como tú bien lo decías, se puede acoplar y de hecho se aprobó legislación recientemente como para incorporar eso y permitirle a las empresas contratos de ese tipo. Sí, me tocó cubrir el año pasado, creo que fue la inauguración de Anima. El ministro de Trabajo estuvo y bueno, tuvo palabras de apoyo y de insistir en que ese es el modelo para replicar. Claro, es difícil. A veces faltan estímulos a las empresas, falta interés de estudiantes, es complicado. Es una cultura, Alemania tiene una cultura social y empresarial muy densa que obviamente explica muchas cosas, pero es una experiencia muy interesante. Con muy buena nota estamos cerrando casi que de grado inversor este espacio en Arriba Gente. Gracias, Nico. Encantado, Danilo, Lore. Gracias.